Bienvenido a otro programa de Cara a Cara con Dios. Hoy estoy con un invitado muy especial y se llama Joel. Ya ustedes saben, mi nombre es Armando. Y vamos a hacerle una serie de preguntas porque me impactó mucho, Joel, especialmente de verte tan joven y con ese amor ferviente a Cristo. Y entonces yo siempre decía, wow, qué lindo es poder entrevistarte también porque para mí me llena de orgullo, tú sabes, ver los jóvenes cómo quieren seguir a Cristo y ese amor que ellos tienen por Cristo, cómo tú lo tienes, cómo tú ministras también en la iglesia, cómo tú puedes predicar con esa libertad espiritualmente. Y yo siempre quise, bueno, algún día tengo que hacerte una entrevista. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco más de ti, vamos a ver tu experiencia con Dios, cómo ha sido tu caminar con Dios, qué es lo que tú puedes decirle a los jóvenes, cómo ha sido este tiempo, estos años de tu vida, cómo tú has caminado con Cristo. Entonces, bueno, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias por invitarme, Amandito. Es un placer poder estar aquí hoy contigo. En verdad. Así mismo es. Bueno, vamos a empezar. Entonces, en el caso tuyo, tú naciste en el Evangelio. Tú no puedes explicarles un poco más y cómo ha sido esa experiencia. Sí, bueno, mira, así mismo como dijiste, yo nací en el Evangelio. Mis padres eran cristianos, bueno, desde Cuba, desde cuando vivíamos en Cuba, ellos fueron pastores. Y verdaderamente el ser un joven cristiano, un joven, no es fácil. No es fácil en Yo ningún me aspecto imagino. posible, no es fácil en ningún aspecto posible porque muchas veces la presión de grupo, muchas veces las amistades, sabemos que estamos en la iglesia los domingos, los miércoles, pero todos los días que restan de la semana es la parte. Y pienso, por ejemplo, para mí, yo estaba en el Evangelio desde pequeño y llegó un momento que tomé el Evangelio y tomé eso que tenían mis padres a llegar a no valorar lo que ellos me habían inculcado desde pequeño. No Wow. tenía una verdadera relación con Dios, ¿sabes? No era como, yo siempre envidié mucho a esas personas que llegaban al Evangelio como, wow, de la nada. Yo no, yo me sentía que no era real para mí, ¿sabes? Dios no era real para mí porque lo tomé literalmente como una rutina, literalmente como algo que me lo habían desde pequeño inculcado mis padres desde una temprana edad y no lo tomé así como bueno, no tenía una relación verdadera con Dios, una Sí, así relación mismo es. verdadera con Dios. Ese es mi punto de vista desde cuando yo era más pequeño, desde que nací en el Evangelio. Nunca tuve una relación verdadera con Dios desde ese momento. Sí, la diferencia es que tus padres eran pastores y de chiquito te llevaron a la iglesia, te inculcaron el Evangelio. Pero sí, verdaderamente, hasta que no creces un poquito más. Claro. Pero dice la palabra que cuando sembrare la semilla en los hijos, Amén, amén. dice que al final, a largo tiempo, a corto tiempo, esa semilla va a Va, germinar. va a germinar los corazones. Sí, pero me imagino que no debe haber sido fácil el No, no fue caminar. fácil, no fue fácil. Por eso viene esta pregunta, y es que en algún momento dudaste de tu fe. Tú sabes, porque Eh, una cosa es eso, nacer en el Evangelio, entonces tiene que haber un momento que como que la fe uno duda, ¿entiendes? Uno duda bueno, porque creo que es parte de nosotros también el aquello de ¿será real? No, tú sabes, este tipo de cosas, que es lo que uno siente. Entonces, si tuviste en algún momento si dudaste en la fe. bueno, literalmente por ese mismo hecho de que mis padres me criaron en el ambiente cristiano, en el ambiente, siempre estaba dudando de Dios, siempre. Eso fue una duda constante en mi corazón de si Dios era real, si las cosas me sucedían por esto, por la casualidad. Literalmente, como te decía, la presión de grupo, mis amistades, nadie era cristiano porque yo me rodeaba con muchachos y personas que no edificaban a mi vida para nada. Y eso fue en Cuba, Y eso fue en Cuba. que es más difícil todavía cuando el Evangelio no se conocía Cuando tanto en Cuba. Así mismo es. Y te digo que fue muy difícil, muy difícil porque esas personas me lavaban el cerebro, porque aunque yo no fuera parte de ellos en ese sentido,
mis padres me seguían inculcando algo y eran como dos partes dentro de mí que me decía uno, haz el bien y otro, haz lo que tú quieras, Dios no existe. Sí. Era una duda constante que había dentro de mi corazón en todo momento, en todo momento. Y sí, sí dudaba de la fe desde que literalmente me levantaba, desde que yo escuchaba hablar a los predicadores, no sentía como que era real lo que ellos estaban diciendo. Incluso llegué a tal punto que fui hasta evangelizar con los amigos, estaba en la iglesia y dentro de mi mente yo decía, esto no puede ser real, esto no puede ser real. Sí, sí dudaba mucho. Entonces, Joel, ¿en algún momento de tu vida llegaste a tocar fondo como con ese tipo de duda de que si Dios existía o no existía? ¿Cómo tú personalmente te sentiste en ese momento? ¿En qué momento de tu vida fue ese momento donde tú ya no podías más, tenías mucha duda en tu corazón, no sabías? ¿Me puedes explicar eso un poco más o contarnos si ese momento llegó a tu vida? Sí, claro, como todo el Señor estaba trabajando en mi corazón. Había una semilla en mi corazón y sí, esa duda llevó a que Dios puso las cosas de tal manera que me enfermé. Recuerdo que tuve una enfermedad en los pulmones, una bronconeumonía. Y recuerdo que estuve ingresado. Y yo era una persona que dependía mucho con las personas que yo me juntaba, de mis amistades, de mis amigos. Al verme en ese hospital tanto tiempo, o sea, pudiendo morir en cualquier caso de algo grave en el que tenían los pulmones y viendo como todos me abandonaron, ¿sabes? Sí, Ese momento crítico de que ellos, para una fiesta, para esto, sí, pero en ese momento no recibí una llamada, no recibí como, ¿sabes? Algo que me sí, sentí ese fondo así. E incluso de tanta duda y de tanta duda, llegó un momento que no sabía ni quién era yo. Yo me sentía completamente perdido, ¿sabes? No sabía si era de un lado, si era de otro lado. Mis amistades en ese momento no estaban conmigo, ¿sabes? Era como una persona que no tenía literalmente identidad. no tenías No identidad. tenía, No, no tenía no, identidad, era como caminaba por caminar, ¿sabes? Estaba totalmente vacío, me sentí en un fondo y caí en una depresión, porque el cristiano sin Cristo no encuentra el propósito. Un sí. cristiano sin Cristo, una persona sin Cristo, no tiene un propósito claro, un propósito fijo. Y una persona sin un propósito es alguien muerto, es alguien que Sí. camina por la vida por caminar. A mí me llega mucho esta parte del propósito, porque yo siempre estoy diciendo de que a veces nosotros podemos llegar a la iglesia, un ejemplo, si uno le da un papel probablemente a cada miembro de la iglesia, vamos a hablar estrictamente de los cristianos, no vamos a hablar del mundo, ¿ok? Los cristianos, muchos cristianos no sabemos el propósito de nuestra vida. Pensamos que el propósito puede ser buen padre, buen esposo, buen hijo, y no es así. En un propósito es para qué tú fuiste creado. Entonces esa pregunta también en el medio de esta entrevista yo se las dejo a ustedes. Pónganse a pensar, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué tú fuiste creado? ¿Entienden? Así que esa pregunta se la dejo de tarea y la vamos a dejar para otro video. Entonces, otra pregunta que te tengo, Joel. Dice, ¿cuándo tuviste tu primer encuentro con Dios real? Tú sabes, ¿cuándo fue que tú encontraste esa identidad? ¿Cuándo fue que tú dijiste, wow, Claro, verdaderamente Dios existe? ¿Entiendes? claro, claro. Y como todo, siempre igual seguí así todo ese tiempo, así vagando sin identidad, sin nada, pero recuerdo que en ese tiempo era la iglesia mía, que estábamos allá en una iglesia metodista, y recuerdo que ellos tenían unos viajes a Canaán se llamaba el lugar, que A era Canaán. Canaán, que se reunían muchos jóvenes de todos los lugares y íbamos allá. Y recuerdo que un pastor que estaba predicando habló literalmente de este mismo tema de que no podíamos seguir así por la vida, de que teníamos que ser nosotros los que impulsáramos a las demás personas. Hablaron a mi corazón directamente diciéndome que yo no tenía identidad de las personas, hablaron de las personas sin identidad, hablaron de todo lo que yo estaba pasando en ese momento y yo me sentí tan personal lo que él me estaba diciendo que quedó en mi mente grabado y él manda a llamar a las personas a que pasáramos adelante. Y yo era una persona que nunca, ni nada de eso de ponerme manos, ni orar Sí. por mí, nada de eso. Yo veía a toda esa gente y decía, no, todo el mundo está loco. Y yo sentí algo en mi corazón, literalmente era esa semilla que tanto tiempo mis padres iban llenando. Yo sentí algo en mi corazón que decía, ve, a que oren por ti, a que oren por ti, a que oren por ti. Y fue en ese momento que caí al piso, me quebranté. Bueno, literalmente cuando me levanté ahí
quise ser una persona nueva, quise ser alguien diferente. Sí, así mismo es. Déjame hacer otra pregunta, Joel. ¿Qué le dirías a alguien que piensa de ser cristiano? ¿Es aburrido o difícil? Pues para mí Alguien, yo gozo. Yo le digo a todo el mundo que nosotros bueno, cuando yo y mi esposa vamos a la iglesia todos los domingos, los miércoles, yo me gozo el servicio, me gozo las alabanzas, nosotros disfrutamos. Pero bueno, yo quiero ver esa perspectiva tuya porque como tú eres más no, joven que nosotros, nada más claro. como por 2 años, más o menos. Claro, Pero ¿qué pasa? Que nosotros los jóvenes, depende de a qué le llamamos diversión también. Hay sí, gente más introvertida o más extrovertida, hay gente que le gusta la fiesta, le gusta a otras personas le gusta estar más en su casa. Pero yo creo que la iglesia y el evangelio es constantemente una persona cristiana de verdad, que yo considero que el cristianismo no es una religión, no, es una un estilo relación, de sí, vida, es una una relación con Dios, relación con Dios. plenamente con Dios. Y yo considero que una persona así que se renueve cada día, que le diga a Dios, ¿qué tú tienes hoy para mí? Es alguien que nunca se va a aburrir del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios le va a ir guiando y mostrándole día a día cosas nuevas. Lo que para unas personas son locuras, para nosotros No, es normal. es algo normal, es algo hermoso ver cómo la mano de Dios te va llevando día a día, te va llevando. Igual que en la iglesia, las actividades que se hacen, uno goza con los Sí, jóvenes, eso sí es verdad. literalmente, con las simples cosas, pequeñas cosas. No hay que ir a una fiesta, emborracharse, no hay que hacer todo eso para sentir el gozo y la diversión que te trae al otro día levantarte y sentirte bien contigo mismo. Así Porque mismo es. hay muchos cristianos como nosotros y hay muchos hijos de pastores, hay muchos jóvenes que yo sé, porque a mí me pasaba cuando yo hacía cada cosa mala, venía el Espíritu Santo en mi mente, venía esa voz que me decía, estás haciendo mal. Al otro día ya me levantaba sintiéndome mal por dentro de mí, porque yo no quería ser así. Yo no Ujú. quería ser así, pero una parte por dentro de mí, Sí, la sí, es carne era algo increíble. tan fuerte que me decía, hazlo, sal con tus amigos. La presión de grupo, los que estaban alrededor de mí, me llevaron a cometer muchas cosas que yo no quería hacerlo. Y el simplemente es un gozo, el poder levantarte cada mañana y decir gracias a Dios porque me regalaste un nuevo día. Ujú. El ser cristiano para mí es lo más hermoso que hay y lo más divertido y todo. Es que es un amor tan grande, joven, es verdad, que Amén. cuando uno va a la iglesia se goza, uno se goza en la casa, uno se goza, uno ve la mano de Dios orando en la vida de uno Amén, amén. constantemente, cuando te montas en el carro, cuando vas al trabajo, cuando regresas del trabajo, que Amén. uno regresa a tu casa, porque por lo menos a mí me habla Dios por todo, me habla Dios desde la casa, desde que estoy dormido, me levanto, me lavo los dientes ahí, Amén, salgo para amén. el trabajo, me monto en el carro, veo la mano de Dios obrando en cada momento, Gloria a cómo Él Dios. dirige nuestras vidas paso a paso. Tú Amén. sabes, cómo Él nos ayuda cuando pasa una situación y tú dices, wow, La mano ¿entiendes? de Dios estuvo ahí. Oye, ese Dios es Poderoso, grande, poderoso. mira, me podía haber pasado esto, no podía pasar lo otro. La gente lo llama, en el mundo lo llama instinto, para nosotros es Dios. Amén. ¿Entiendes? Y uno lo reconoce más cuando es Dios, cuando tú lo amas de corazón, cuando Amén. tú lo buscas, que tú ves su mano, y eso se vuelve más cotidiano, se vuelve más diario. Entonces, para mí tampoco hay tiempo de aburrirme con Dios. Tú sabes, siempre estamos ocupados, ahora mismo, como Siempre. mismo haciendo esta entrevista, Amén. en comunión, en la En iglesia. comunión. Hay momentos que a veces uno recae, pero es lo que tú dices, las misericordias de Dios son nuevas cada Cada mañana. mañana, cada día. ¿Entiendes? Entonces, Él siempre nos da esa oportunidad. Tú sabes, eso. Y la última pregunta, mi hermano, y dice, ¿cuál es tu mayor sueño en Dios y cómo esperas cumplirlo? ¿Cuál es mi mayor sueño en Dios y cómo esperaba? Es muy buena la pregunta que me estás haciendo. Como digo, yo no soy el mayor cristiano, cometo errores día a Todos día, cometemos errores. peco cada día, pero siempre me inclino ante Dios y mi sueño aquí en este país donde estamos viviendo ahora, que estoy viviendo aquí, yo, dice la palabra del Señor, los que son del Espíritu caminan, el Señor son guiados por el Espíritu. Y yo quisiera en mi corazón el deseo que esto mismo que siento yo poder transmitírselo a otros Amén, jóvenes, aleluya, que, sí, sí. cada, que lo que está en mí poder llevarlo a otros jóvenes, porque muchas veces yo a lo largo de mi vida he sido canal de maldición y he sido canal de obstaculizar procesos de otras personas y yo quisiera que en vez de ser eso, ser un canal de bendición, un Qué canal de lindo, bro. inspiración Así mismo es. a otras personas. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo en mi corazón, aparte de todo lo que naturalmente uno puede pedir de Dios, que te da tu familia,
a tus cosas, pero que que mi ministerio sea guiado hacia eso, de poder hablar a otros jóvenes que tal vez se han sentido perdidos y se han sentido en la condición en la cual yo estaba y poderle ministrar ese gozo de Dios. Ese es literalmente mi mayor anhelo. Y eso es amor. Dice que hay dos mandamientos grandes. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy mismo yo estaba teniendo una conversación que alguien me decía eso mismo acerca del amor al prójimo, que teníamos que respetar. Y yo le dije, el amor es eso también. Dice que el que ama, corrige. Amén. ¿Entiendes? Y es bueno decir la verdad también, tú sabes, con amor, ¿entiendes? Amor. Pero que la gente sepa la verdad, porque dice que por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. ¿Entiendes? Y entonces la gente no logra entender eso. Ese es el motivo mayor por lo que a mí me gusta, estamos haciendo este canal, es por predicar el evangelio, es por amor a los demás, porque no queremos que cuando llegue el final, porque todos vamos a tener un final, ¿entiendes? Por lo menos presentarles oportunidades, bien y el mal, ¿entiendes? Que hay un cielo, pero también hay un infierno, y no queremos que vayan para el infierno. Y entonces el amor, si tú amas a alguien, si tú amas a tu prójimo, tú le dices la verdad. Amén. Tú sabes que este es el camino, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Entiendes? Dice, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que nosotros creo que nos gusta tanto evangelizar y a lo mejor por eso tú y yo hemos tenido tan buena conexión y no lo dudo. Y es porque creo que los dos tenemos ese mismo sentir. Y eso que tú hablaste, de no estorbar al prójimo, ¿entiendes? A otra persona para que conozca el evangelio, es muy importante. Y entre nosotros mismos los cristianos a veces pasa eso. Tú sabes, nosotros queremos el evangelio para nosotros mismos. ¿Entiendes? Queremos quedarnos con ese regalo que Dios nos dio. Entonces nos acostumbramos a estar sentados en una iglesia y ya, se quedó ahí. ¿Entiendes? Se quedó de ir el domingo, de ir el miércoles, de recibir la bendición para nosotros. Pero eso no es así. Tenemos que dar la bendición. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. ¿Entiendes? Para que otras personas, otros jóvenes sean salvos. ¿Me puedes dar una conclusión en general ya directamente al que esté mirando este video? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Un ejemplo, ¿qué es lo que tú le dices a ellos acerca de Dios? Algo que tú creas que los pueda motivar a ellos a buscar de Dios. Okay. Primeramente, si naciste en el Evangelio y tienes la oportunidad de tener padres que son cristianos, lo primero que te digo es que valores eso. Hay un mundo allá afuera que no es nada bonito, no te va a tratar tan bien como te tratan tus padres, no te van a tratar tan bien como te tratan en esa iglesia. No salgas a experimentar, no mires en la vidriera del diablo si no vas a comprar, no cedas a la presión de grupo, porque un día es mejor entrar al reino de los cielos sin una oreja, es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo, que entrar con ellos a la perdición eterna. Te estoy exhortando a ti, joven, hijo de pastores tal vez, hijo de cristianos, que lo mejor es tener una familia y un hogar cristiano, una familia que te inculque valores que te van a servir y que principalmente te inculquen el amor de Cristo en tu corazón, porque literalmente vivimos un mundo donde el amor de muchos se enfriará, y si tú puedes ser ahí donde tú estás en tu casa la luz de este mundo, la vas a hacer pero por medio de Jesús, no por tu fuerza. Y a ti, persona inconversa que nos estás viendo, y sé que nos vas a ver, o persona que no ha conocido el amor de Dios, nunca te digo que la mejor decisión que puedes tomar en tu vida no es ni salir a una fiesta. El mejor hombre no es ese que sale, que golpea a su mujer, no. El mejor hombre es el que tiene a Dios en su corazón, que lo ayuda a tomar decisiones, porque sin Cristo no somos absolutamente nada. Esa es mi exhortación y mi consejo. Tremenda exhortación, mi hermano. Así que muchas gracias por vernos, que Dios me los bendiga mucho. Acuérdense lo que yo siempre digo, a tomar buenas decisiones, a cuidar las decisiones que tomamos con el libre albedrío, porque tenemos decisión para elegir entre el bien, pero también tenemos la decisión para elegir el mal. Que Dios me los bendiga, cuídense y nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse para recibir más videos como estos. También denle like al botoncito de like para que esto siga comunicándose. Que Dios me los bendiga. Bye, bye. Bye, bye. Ay, hermano, para nada, morir. Adiós a la gloria.